LON, DRS, 25DE, NER o DE 2006. La puerta de un pequeño estudio en el norte de Londres era un portal hacia el olvido. Para los funcionarios de vivienda que se habían presentado allí, era simplemente la entrada a una propiedad en mora. Se creía que el inquilino había evadido el pago del alquiler durante 2 años completos. Era el momento de confiscar la propiedad, pero esta no sería una simple orden de desalojo. Sería la entrada a una pesadilla metropolitana que los haría cuestionar todo lo que creían saber sobre la soledad. La ciudad y la naturaleza humana llamaron en el silencio. Se apoderó del pasillo, un silencio espeso, casi palpable. Volvieron a llamar, esta vez con más fuerza. La única respuesta fue la ausencia de sonido, un vacío que se sentía ominoso. Algo andaba mal. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de los oficiales. Con un mal presentimiento, sacaron un taladro. Las virutas de madera volaron mientras la cerradura cedía. Un sonido estridente que rompía el silencio. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de hedor nauseabundo salió de la oscuridad. Un olor a muerte y descomposición que los hizo retroceder instintivamente, tapándose la nariz para evitar arcadas. El aire se hizo pesado, casi irrespirable. Sin saberlo, lo que estaba encerrado en ese apartamento pronto se convertiría en un titular global, dando lugar a un misterio que tardaría años en resolverse. Los oficiales, conteniendo las náuseas, entraron en la propiedad. Se abrieron paso a través de una pila de correspondencia sin abrir que estaba apilada contra la puerta. Algunas cartas llevaban la fecha de noviembre de 2003, más de 2 años atrás. El lugar parecía una cápsula del tiempo, congelado en un momento que nadie había presenciado. Telarañas cubrían cada rincón. Una capa de polvo se asentaba sobre cada superficie. En la diminuta cocina, un fregadero lleno de platos sucios y sin tocar. La nevera contenía alimentos vencidos hace años. Una bolsa de la compra a medio vaciar de Safeway. Una cadena que había cambiado su nombre a Morrisons años antes, descansaba en el mostrador. Todos eran signos de vida, de una vida abruptamente detenida. Pero ¿dónde estaba el inquilino? Con sus mentes inundadas de preguntas, un débil sonido de voces humanas llamó su atención. Siguieron el sonido, avanzando cautelosamente hacia la sala de estar. Lo que vieron a continuación no era solo una escena, era una pesadilla. La fuente del sonido era un televisor, encendido en la BBC1, su luz parpadeante iluminando lo que quedaba de la persona que lo miraba. Allí, en el sofá, había un esqueleto humano, vestido con ropa de mujer. Junto a él, una pequeña bolsa de compras de Safeway y una pila de regalos de Navidad cuidadosamente envueltos. Regalos que nunca fueron entregados. Lo más extraño de todo en esta tumba urbana era el calor. La calefacción seguía funcionando. ¿Cómo era posible que un lugar que parecía haber estado desprovisto de vida durante años todavía tuviera electricidad? Aterrorizados, los funcionarios retrocedieron de inmediato. Esto ya no era un desalojo, era una escena de crimen. La policía fue alertada y llegó poco después. Una inspección exhaustiva de la casa no arrojó signos de lucha. Nada estaba roto, no había sangre ni notas. Las puertas estaban cerradas con doble llave desde el interior, descartando cualquier entrada forzada. El doctor Simon Paseo, un patólogo, fue llamado para determinar la causa de la muerte e identificar al esqueleto, pero eso era casi imposible. Años de descomposición habían hecho estragos en los restos de la mujer. El cuerpo estaba demasiado descompuesto para una autopsia. Sin embargo, había una forma de identificarla en los registros dentales. Fue así como el doctor Paseo determinó que el esqueleto pertenecía a Joyce Carol Vincent, de 38 años. El forense estimó que probablemente había muerto en diciembre de 2003, poco más de 2 años antes. La causa de la muerte
seguía siendo un misterio. Pero, ¿quién era realmente Joyce Vincent? Más allá de un hombre, y como una mujer relativamente joven, pudo morir tan de repente, sin que nadie notara su ausencia durante casi 3 años. La cineasta y el misterio persistente para las autoridades. El caso fue cerrado. Se catalogó la muerte de Joyce Vincent como causas naturales y se dio por terminado. Pero la historia de Joyce estaba lejos de terminar. Se necesitaría el esfuerzo incansable de una detective amateur, una mujer que no podía simplemente dejar ir a Joyce. Esa mujer era Carol Morley, una excéntrica cineasta británica, conocida por su interés en historias reales de vidas olvidadas y muertes misteriosas. Carol descubrió la historia de Joyce de la manera más inesperada a través de un periódico desechado en un tren del metro de Londres. El titular era impactante: mujer muerta en su piso durante 3 años. El esqueleto de Joyce encontrado en el sofá con el televisor aún encendido. Pero lo que más la impactó fue la falta de información. No había fotografía, ni detalles sobre su vida, ni sentido de quién había sido antes de convertirse en un titular. La imagen de una mujer joven, sola, descomponiéndose frente a un televisor parpadeante durante 3 años, se grabó en su mente. ¿Quién era Joyce y cómo pudo ocurrir esto? El mundo siguió adelante, pero Carol no pudo. Sentía una obligación. La historia de Joyce necesitaba ser contada correctamente, no con una curiosidad mórbida, sino como una investigación sobre cómo la vida y la muerte de una persona podían pasar tan desapercibidas. Decidió que haría una película. Pero había un problema: no tenía una historia. Carol necesitaba respuestas. Publicó anuncios en periódicos, vallas publicitarias en taxis y anuncios digitales en internet, todos con la misma pregunta: ¿conocías a Joyce Vincent? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Tan solo había silencio, el mismo silencio que había resonado cuando se descubrió el esqueleto. Carol intentó contactar a aquellos que habían sacado a la luz la historia en primer lugar, como Alison Kempsey, editora de noticias del Tottenham and Wood Green Journal. Incluso la BBC, con su vasto alcance, había intentado y fracasado en capturar la historia completa de Joyce en una reunión. Carol se encontró con la diputada local Lynn Featherstone, quien le dijo que las autoridades habían rechazado su solicitud de una investigación exhaustiva. No sabemos qué tanto influyó Joyce en su propio aislamiento, o si fue más bien la sociedad la que la abandonó, admitió Lynn. Le dio un aventón a Carol. Pasaron por el Wood Green Shopping City, donde se encontraba el Sky City, el complejo de viviendas donde Joyce había vivido, muerto y se había descompuesto. Supongo que, en cierto modo, todos pasamos de largo, dijo Lynn en voz baja. El complejo de ladrillo rojo y cemento sucio era un laberinto sombrío. La puerta del piso de Joyce era de un verde brillante, situada al final de un pasillo por donde pocos parecían pasar. Parecía que la propia arquitectura se había conjurado para mantenerla aislada. Carol intentó hablar con los vecinos, pero nadie respondió. Las semanas se convirtieron en meses. Carol estaba a punto de rendirse cuando, un día, finalmente recibió una respuesta. Una mujer llamada Karen, que afirmaba haber sido la vecina de Joyce, se puso en contacto. Karen se lamentó en Yo vivía en su rellano. Saqué mis viejos diarios. La había visto, había escrito sobre ella. ¿Y todos los vecinos? ¿Dónde estábamos? ¿Por qué no hablábamos con ella? La conversación de Karen se centraba más en su propia preocupación sobre la soledad que en la de Joyce. Le preocupaba que si algo le pasara a ella, a su misma edad, ¿alguien se daría cuenta? Ecos del abandono. La historia de Joyce, aunque trágica, no era única. El aislamiento urbano era un fenómeno cada vez más común, un mal silencioso que afectaba a la vida de innumerables personas. La muerte de Joyce se hizo eco en otros casos igualmente sombríos. Estaba el caso de Laura Wynnum, una mujer de 38 años, con esquizofrenia
que vivía en una vivienda social en Woking. Había cortado lazos con su familia. El único compañero que tenía era su diario, en el que documentaba su miserable declive. Ha pasado un mes entero desde la última vez que compré comida. No puedo creer que haya sobrevivido tanto tiempo, escribió. Murió de inanición en 2017, pero su esqueleto no fue descubierto hasta mayo de 2021 por su propia madre. Los servicios sociales, las autoridades de vivienda, el equipo de salud mental, todos habían fallado. Le cortaron las ayudas sociales y nadie se molestó en ir a su puerta. Luego, en febrero de 2022, la tormenta Eunice reveló otro secreto sombrío. Un fuerte viento destrozó la ventana del piso 16 de un bloque de apartamentos en Peckham, un apartamento que nadie había visitado en años. Los vecinos, preocupados, llamaron a la policía. Dentro, el mismo hedor pútrido que había impregnado el pasillo de Joyce en el sofá, el esqueleto de Sheila Selioane, una secretaria de 61 años. Murió en 2019, pero su cuerpo no fue descubierto hasta 2022. Sus vecinos se quejaron del olor 50 veces, pero el casero, la asociación Peabody, los ignoró. La policía vino a hacer un chequeo de bienestar, pero al no obtener respuesta, se marcharon, asumiendo que estaba bien. Estas historias demuestran una verdad inquietante en una sociedad que premia la autosuficiencia y la privacidad. La gente puede desaparecer sin dejar rastro. Un rompecabezas del pasado de vuelta. En 2006, Carol Morley se sumergió en registros públicos y archivos de bibliotecas, pero solo encontró más callejones sin salida, hasta que una tarde, la esperanza llegó en forma de un correo electrónico. Un hombre llamado Martin Lister se puso en contacto con ella. Había visto el anuncio y, con una creciente sensación de inquietud, se dio cuenta de que la Joyce en cuestión podría ser la misma mujer con la que había salido en la década de 1980, cuando Martin confirmó que era su Joyce. Se sintió aturdido. Simplemente no tiene sentido, dijo. Nunca bebió mucho, nunca tomó drogas. Lo que más le desconcertaba era cómo había terminado en una vivienda social. Se encontraron. Martin llegó con una gorra de béisbol y Brasil, su rostro marcado por el peso de un recuerdo que nunca pensó que tendría que confrontar. Martin había conocido a Joyce en 1985. Él era un joven oficinista. Ella era la secretaria de su jefe, de 20 años. Tuvieron una relación intermitente durante 3 años. De 1985 a 1988 eran años llenos de vida en tardes en Goodwood, noches en la ópera, viajes a Wimbledon. Martin recordó que Joyce tenía un aura magnética que atraía a la gente. La describió como una mujer ambiciosa, hermosa y segura de sí misma. Mucha gente decía que se parecía a Whitney Houston, dijo con orgullo. Luego, sacó de su bolso lo que Carol había estado buscando desesperadamente. Fotografías de Joyce. Era la primera vez que Carol veía una imagen de la mujer. Era tangible, real, más allá de los registros y la especulación. Martin le dijo que ella tenía un buen trabajo y ganaba mucho dinero. Aparentemente quería casarse conmigo, pero yo, siendo un chico típico, dije, no seas ridícula. No quería sentar cabeza. La información de Martin solo profundizó el misterio. ¿Por qué una mujer con amigos, una vida amorosa y una carrera prometedora terminó muriendo sola, sin que nadie la notara? Poco después, otro nombre del pasado de Joyce surgió: John Linu, o John el Griego, un hombre lleno de energía que había visto la historia de Joyce en las noticias, pero no había hecho la conexión hasta mucho más tarde. John y sus amigos eran un grupo de inadaptados que vivían por encima de sus medios. En la década de 1980, Joyce encajaba perfectamente. Se ponía el alias de Rochelle Prejudice cuando le daba la gana. John admitió que había señales, pero que ella las cubría con un acto de ser feliz y pasarlo bien. Con un nudo en la garganta,
John pronunció una frase que perseguiría a Carol. Él murió de abandonan, todos la queríamos, pero no lo suficiente como para evitar que muriera. Las capas del abandono. A medida que la investigación de Carol continuaba, más piezas del rompecabezas surgían. Antiguos colegas y Joyce, Kim Bacon y Dan Roberts accedieron a hablar. Joyce había trabajado en el departamento del tesoro de Ernst Young, una de las corporaciones financieras más grandes. Le dijeron a Carol un detalle crucial en sus últimos 2 años. Allí se había comprometido con alguien, pero nadie sabía quién era. Se retiró de su trabajo en 2001 sin dar ninguna explicación. Los rumores iban desde que se había ido de viaje con 20 personas hasta que había sido contratada por una empresa más grande. La verdad, sin embargo, era mucho más sombría. Después de dejar su exitosa carrera, Joyce había vivido en un refugio para víctimas de violencia doméstica en Haringey. Era un abismo. ¿Cómo había pasado del éxito corporativo a un refugio? Cuando les mostró el artículo a sus ex colegas, no podían creerlo. Era popular, todos nos caía bien. ¿Por qué no nos mantuvimos en contacto? Me siento culpable por eso, dijo Kim. Mensajes de antiguos amigos de la escuela comenzaron a aparecer. Algunos dijeron que, aunque Joyce era el alma de la fiesta, nunca permitía que nadie se acercara demasiado. Le tomó a Carol 2 años más encontrar a Kirk Thorne, un músico que había grabado a Joyce cantando. Kirk no sabía nada del novio con el que Joyce supuestamente se había comprometido. Él creía que ella buscaba algo que nunca iba a encontrar. Catherine Clark, otra exinquilina de la casa de Kirk, vivía ahora en Florida. Cuando se enteró de que Joyce había estado en un refugio para mujeres, no se sorprendió. Solo puedo pensar que se aisló de su familia por un hombre que eligió. Tal vez se avergonzó de la situación en la que se metió, dijo. Otros exnovios se pusieron en contacto. Uno de ellos, E. Ason, recordó que Joyce siempre ocultaba sus orígenes humildes. Antes de él, ella había salido con un baronet y un miembro del parlamento. Cada nueva conversación revelaba un contraste creciente entre la mujer que una vez prosperó en la alta sociedad y la mujer que murió sola. El último hilo de la entrevista la llevó a Alistair Abrahams, el antiguo manager de la gira de la cantante de soul Betty Wright, y aparentemente otro de los exnovios de Joyce. Fue su testimonio el que finalmente unió todas las piezas. Alistair recordó los 2 años que él y Joyce vivieron juntos a principios de la década de 1990. Su hogar era un hervidero de celebridades. La propia Joyce, gracias a las conexiones de Alistair, conoció a Nelson Mandela en un concierto de homenaje en 1990. Ella era como el hombre sin nombre, dijo. Llegó sin pasado. Alistair reveló que Joyce se sentía excepcionalmente sola en su propia casa. Perdió a su madre a los 11 años y su padre era emocionalmente ausente. Simplemente le dio la noticia de la muerte de su madre sin una pizca de afecto o consuelo. Sus hermanas mayores la ignoraron. Joyce nunca lloró a su madre porque no se le permitió. Enterró el dolor, y esa lección moldearía toda su vida. Aprendió a protegerse del dolor, distanciándose de los demás. En 2001, después de dejar su trabajo, llamó a Alistair. Estaba desesperada. Le pidió que volvieran a estar juntos, pero él se había mudado. También llamó a Martin, pidiéndole que la dejara quedarse una semana. Se quedó 6 meses. Joyce había perdido su brillo. Ya no se parecía a la mujer inmaculada que él había conocido. Una mañana, Martin se despertó y ella ya no estaba. En febrero de 2003, Joyce se mudó a su pequeño apartamento en Wood Green. Era un paso hacia la curación independiente, pero se convirtió en un lugar donde se disoció del mundo. En noviembre de 2003, su condición empeoró. Vomitaba sangre. Fue ingresada en el hospital por una úlcera péptica. Cuando le preguntaron por su pariente más cercano,
Ella escribió a un gerente del banco, una persona que solo la conocía a través de números en una pantalla. Fue la confirmación final de su aislamiento. A finales de ese mes, Joyce Carol Vincent murió. Un legado para el futuro. ¿Cómo pudo nadie descubrir su cuerpo durante años? Los testimonios de los vecinos lo explicaron todo. El constante ruido del televisor se perdió entre el bullicio del centro comercial que estaba debajo. El hedor a podrido era a menudo confundido con el de los cubos de basura. El pago automático del alquiler, cubierto en parte por ayudas sociales, ocultó su muerte. No hubo banderas rojas urgentes, y la confianza de vivienda asumió que todo estaba bien. La familia de Joyce, por su parte, había contratado a un investigador privado. Había buscado en refugios y enviado cartas, pero asumieron que Joyce había cortado deliberadamente los lazos. No sabían que ella había cortado lazos con la vida misma. Carol Morley, a través de años de investigación, logró darle un rostro a Joyce Vincent. En 2011, estrenó su docudrama, Dreams of a Life. Joyce era como cualquiera. Tenía amigos, una familia y un futuro brillante. Sin embargo, terminó sola y olvidada. La historia de Joyce Vincent no es única, es una advertencia. En un mundo que valora la independencia y la privacidad, ¿cuántos más se pierden sin que nadie lo sepa? Con la automatización de la vida moderna y los círculos sociales cada vez más reducidos, la gente muere en ciudades abarrotadas y permanece sin ser descubierta durante años. Quizás la lección más importante de la historia de Joyce es que, a veces, un simple acto de bondad, un simple saludo, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Un recordatorio para mirar más allá de nuestras propias distracciones y realmente ver a las personas que nos rodean.